Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Con quien vamos a conversar de esto último que ha salido de parte de un juzgado constitucional donde reconoce que la detención justamente del expresidente y otros ha sido errónea. Doctor Pedraza, buenos días, bienvenido a RPP. César, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, sigue usted. Comencemos con una precisión. Lo que ha salido es una sentencia de la Segunda Sala Constitucional de Lima referente al habeas corpus que formuló el señor Ilan Heredia. Evidentemente, tiene un impacto y una similitud con el caso del señor Humala. Nuestro habeas corpus aún no se ha resuelto en segunda instancia. Espero que tenga por lo menos la misma línea, aunque aspiramos a poco más. Y lo que en esencia ha señalado es que los jueces no estaban facultados para disponer una ejecución provisional de la condena con el solo adelanto de la lectura, que para eso era imprescindible leer toda la sentencia y particularmente notificar. Eso es lo que exactamente he dicho. Consecuentemente, las 3 casi primeras semanas de detención han resultado arbitrarias. Sí, doctor Pedraza, pero esas 3 semanas arbitrarias, porque finalmente 3 semanas después del adelanto de sentencia ya estuvo la sentencia firme, esas 3 semanas de arbitrarias no van a hacer que a ustedes les permita meter algún recurso para extraer de prisión al señor Ollanta Humala, o sí, o se les van a computar ya dentro de los años a los que se le ha condenado. En el habeas corpus que nosotros hemos formulado en favor del expresidente Humala, sí solicitamos la libertad, porque si la detención tiene un origen ilegal, no se puede convalidar esa detención. Sin embargo, tendremos una segunda oportunidad si se quiere. Nuestra apelación, que ya fue formulada, también fue aceptada por la sala que condenó al señor Humala, ya está en segunda instancia. Y en cuanto la segunda instancia se aboque al conocimiento de nuestro expediente, la ley procesal nos habilita a solicitar la revisión de esa ejecución provisional de la condena, ya no por los primeros días, sino por lo que reste del juicio de segunda instancia, de manera tal que lo resuelto en el habeas corpus del señor Ilan Heredia nos servirá sin la menor duda para argumentar también la no necesidad de la ejecución provisional de una condena contra personas que alegan inocencia, en una situación en la que esa sentencia se puede revocar y que consecuentemente, sin además existir peligro procesal, pues lo lógico, lo democrático tendría que ser que la ejecución de una condena solo se realice cuando en segunda instancia se ha confirmado una condena, no antes. Ahora, ¿creen realmente que pueda tener efecto esta intención de que sea excarcelado por esos primeros 14 días que de alguna forma fueron ilegal? ¿Y eso qué garantiza que no termine escapando o pidiendo asilo a alguna embajada? Bueno, yo tengo la esperanza de que la justicia peruana resuelva como corresponde. No es lógico que en nuestro país una persona esté detenida 19 días por mandato judicial y no pueda apelar, no pueda plantear ninguna reconsideración, ningún recurso. Eso es francamente arbitrario y no tiene que pasar ni al señor Humala ni a ningún ciudadano de nuestro país. Ahora, liberado el señor Humala, ¿va a fugarse? Creo que hay que mirar la historia procesal que él ha mostrado en este proceso. Hay que recordar que este proceso tiene 9 años. En el 2017 le dictaron prisión preventiva. Él estaba en su casa escuchando la audiencia. Terminó el juez de dictar ese mandato. En primera instancia también, él junto con su esposa dejaron la casa y se presentaron ante el juzgado. Y durante esos años luego han mantenido un comportamiento procesal correcto, nunca fueron requeridos por nada, acudieron a cuanta citación se les formuló, no quebraron ninguna regla de conducta, consecuentemente el peligro de fuga es una presunción. Claro, su historia personal es de cumplir con los mandatos de la justicia por más duros que hayan sido, pero no así su historia familiar, porque Nadine Heredia no solo está asilada,
en Brasil, sino que también hubo un episodio cuando fue a Ginebra por influencia de quien dirigía la FAO, José Graciano, que había sido ministro de Lula. Y esto es lo que le quiero preguntar, porque hace años que venimos dando vueltas a este tema. Lo que pasa es que ustedes, como defensa de Ollantumala, no admiten siquiera que Odebrecht puso dinero. No solo desconocen los términos, no admiten que Odebrecht puso dinero. Sin embargo, hay pues una percepción popular, hay toda una historia de influencia del Partido de los Trabajadores, sino de Odebrecht, del Partido de los Trabajadores, o sea, de esa fuerza política importantísima en Brasil, que ahora tiene la presidencia, sobre el Partido Nacionalista o el ex Partido Nacionalista. Usted, como defensa, sin romper con la línea de negación que hubo aportes de Odebrecht, ¿podría admitirnos o comentarnos qué implicó la influencia del Partido de los Trabajadores, la relación del Partido de los Trabajadores con el Partido Nacionalista en la campaña del 2011? A ver, dos temas. El tema de la FAO fue un acto absolutamente arbitrario de un requerimiento de un juez peruano sin competencia de decir, señora Heredia, retorne en 10 días al Perú, sin que nadie se lo haya pedido, y eso es una barbaridad, y así quedó luego por escrito. Eso fue en 2016, ella no tenía ningún impedimento para salir del país, fue una selección internacional, le asignaron el cargo, nada que discutir. Pero a ver, sobre el otro tema. El Partido Nacionalista y el expresidente Humala nunca han negado los vínculos con el expresidente o el presidente Lula da Silva, ni antes con Hugo Chávez. Evidentemente, como un partido nacionalista, desde su fundación en 2005, se vinculó con los partidos de izquierda en la región. Se vinculó con Chávez, se vinculó con los grupos políticos de Bolivia, de la región en general. Y lo mismo pasó en el año 2011. Evidentemente, el vínculo político, que es absolutamente natural con el Partido de los Trabajadores, es un vínculo que existió, pero vínculo ideológico. Asociar ese vínculo político al tema económico hay un gran paso, pero si así hubiese sido, este es un proceso penal y no se tiene que juzgar sobre la base de las percepciones políticas ni mediáticas, sino sobre la base de la prueba. Y el tema de la prueba es un tema esencial. Entonces, los jueces pueden tener la convicción que quieran, pero solo pueden condenar cuando tengan la evidencia para ello. Y la verdad es que no lo tienen ni por el 2006 ni por el 2011. Ok, ahora, dando un paso más adelante, el gobierno de Brasil ha suspendido la cooperación con el Perú en investigación por el caso Odebrecht. ¿Esto puede beneficiarlos a ustedes en este proceso de apelación que también están siguiendo? En rigor ya no, por dos razones. Una, porque ya estamos en segunda instancia y hay una decisión judicial, pero indirectamente sí, porque nosotros antes de esta suspensión habíamos logrado que en el Brasil se declare nula toda evidencia referida al señor Humala, que además en documentos no existe absolutamente nada, pero cualquier referencia, aunque fuera indirecta, como las declaraciones de los testigos brasileños, porque la justicia brasileña había anulado absolutamente todo el proceso Lava Jato en el Brasil, porque se descubrió que el famoso juez Moro pues conversaba con los fiscales, se ponían de acuerdo y por tanto contaminaron las pruebas. La anulación de los procesos en el Brasil no responde a un tema político, ni menos, como dicen, por un tema de influencia de Lula. Esto comenzó en el periodo del presidente Bolsonaro. Con él se dictó el primer habeas corpus que favoreció al señor Lula. La Corte Suprema dijo que frente a tamaña evidencia no era concebible investigar ni validar documentación, testimonios formulados y recibidos en el contexto de un diálogo entre jueces y fiscales. Terrible. De manera tal que esa misma situación la hemos trasladado aquí. Los jueces que han emitido sentencia en primera instancia no han considerado esa situación de nulidad de los casos en el Brasil. Esperamos que ahora en segunda instancia así ocurra, porque lo nulo en el Brasil
tiene que ser nulo aquí y en cualquier lugar del mundo. Bueno, muchas gracias, doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala. Estaremos atentos a ese caso.